Estamos de vuelta en Mesa Testigo. Vamos a hablar ahora con Germán Martínez, jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria. Así que mucho para conversar, Germán, sobre lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando en el escenario político con este escándalo, este nuevo escándalo que suman los hermanos Milei con esta denuncia de coimas que se cobraban en la Agencia de Discapacidad. Germán, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Gracias por venir. Bueno, no, gracias por la invitación de nuevo. Semana pasada. Sí. Sesión importante en la Cámara de Diputados. ¿Qué significó para vos esta sesión? La que la oposición pudo avanzar con toda una serie de temas pendientes, digamos, revirtiendo vetos, avanzando con toda una agenda muy completa. Me parece que fue una semana importante para todo el Congreso, ¿no? Porque nosotros tuvimos sesión el miércoles en la Cámara de Diputados, el Senado el jueves. En la Cámara de Diputados logramos avanzar con el rechazo al veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Un tema muy importante, que después lo vincularemos con otras cuestiones, pero que en sí mismo tiene un peso muy fuerte, ¿no? Yo lo venía diciendo que pocas veces noté tanta angustia en colectivos sociales como la que se expresaban detrás de las personas con discapacidad alrededor de ese tema, ¿no? Creo que fue muy importante que hayamos logrado rechazar ese veto, ¿no? Esta semana estamos reactivando la comisión investigadora por el caso Libra. Logramos también avanzar con la sanción definitiva, que ahora el Poder Ejecutivo tiene que definir qué hace, si veta o no veta, de la ley vinculada a la redistribución de los aportes del Tesoro Nacional, los ATN, una ley pedida por los gobernadores de las provincias argentinas. Y el Senado, además, bueno, logró la aprobación definitiva de la ley de financiamiento del Garrahan, de la ley de financiamiento universitario. Y bueno, ya salieron publicados en boletín oficial los rechazos a decretos delegados y al DNU de la Marina Mercante, ¿no? Así que creo que fue una agenda muy interesante que marca la clara, cosa que ya veníamos hablando en alguna oportunidad con vos, de que el Congreso no está solamente en una agenda reactiva a lo que hace Javier Milei, sino que ha logrado en varios ejes, discapacidad, universidades, Garrahan, finanzas provinciales, ha logrado avanzar en una agenda claramente propositiva, ¿no? Germán, quedó un sabor amargo, una espina por no haber podido conseguir los 2/3 con el tema del veto al aumento de las jubilaciones. Sin dudas. Más trago amargo le debe haber quedado a los 12 diputados que votaron el rechazo a la ley de emergencia en discapacidad y que después no hicieron lo mismo para los jubilados, ¿no? Fíjate que hubo diputados del radicalismo que el año pasado habían votado en contra del veto a la ley de jubilaciones y este año votaron a favor. Básicamente diputados que responden al gobernador Cornejo. Hubo diputados entrerrianos que en la ley de discapacidad no quisieron votar y que después en la ley de jubilaciones vinieron para votar con el gobierno. Y hubo el caso de los diputados misioneros, ¿no? Que habían acompañado el rechazo a la ley de discapacidad y que al ratito se dieron vuelta y se terminaron absteniendo, ¿no? Bueno, son de las cosas que son incomprensibles con un proyecto de ley que a mi criterio era importante, ¿no? Estábamos tratando de recuperar el 7,2% del aumento de los jubilados en todas las escalas que le había comido la transición entre la fórmula anterior y el DNU de Milei del año pasado, la actualización del bono de los 70.000 pesos, el financiamiento para la caja de jubilaciones de las provincias, ¿no? Porque esto también son cosas interesantes. A ver, Misiones es una de las 13 provincias que no tienen su caja de jubilaciones transferida a la Nación y que necesitan de los recursos de la Nación para compensarlas, ¿no? Y los diputados de Misiones terminan votando en contra, ¿no? Estas son las cosas, ¿no? También hay que mirar muy de cerca lo que pasa en la provincia de Santa Fe, porque hubo diputados santafesinos que sostuvieron el veto y que después se lo ve muy seguido o cerca de la foto de la vicegobernadora Scaglia o cerca de la foto de Puyaro, ¿no? De ratos esas cosas uno no termina de entenderlo, ¿no? Germán, ¿qué va a pasar con el tema moratoria y el tema de la coparticipación de los combustibles líquidos que no se llegó a tratar? Bueno, en el tema moratoria y en el tema de la emergencia para todo lo que fue la emergencia en Bahía Blanca, cuando nosotros notábamos que estábamos demasiado finos, dijimos, bueno, vemos un poquito más adelante para reorganizar la agenda y volver a la carga. Y vale lo mismo para el impuesto a los combustibles líquidos. Ese es un impuesto que al ser una afectación específica necesita 129 votos.
y que tampoco estábamos que para un voto más o un voto menos se nos caiga esa media sanción, ¿no? Así que seguramente vamos a tener, a diferencia de otros escenarios electorales, el Congreso es uno de los lugares que va a estar abierto y generando agenda, ¿no? En general, cuando uno iba a las elecciones intermedias, es como que el Congreso no funcionaba. Hoy vamos a tener el tema Libra dando vuelta, el tema fentanilo dando vuelta, el tema de las coimas en discapacidad dando vuelta, los proyectos, uno de los dos proyectos de los gobernadores, el posible veto del presidente Milei a la ley de ATN, qué va a pasar con Universidad y con Garrahan, si los veta de esa agenda también va a estar acá. Tenemos ya dictaminado para llevar al recinto la emergencia en ciencia y tecnología. Bueno, hay una cantidad de temas que yo creo que son interesantes y que nos van a dar una dinámica en ambas cámaras para poder sostener el quórum y poder seguir aprobando cosas. Bueno, hablabas del tema de discapacidad. Dos preguntas en una. ¿Cómo ves en general el tema, tu mirada general? Y después, ¿cómo va a repercutir en diputados? Que entiendo que hay distintos proyectos, algunos de interpelación a Karina Milei y otros de crear una comisión investigadora. ¿Cómo va a marchar eso en diputados? Bueno, nosotros tenemos convocado a la Comisión de Salud y Discapacidad para poder avanzar en pedidos de informes inminentes, y nuestro bloque presentó un pedido de interpelación al ministro Lugones. Me parece que eso hay que ver qué respuesta se da por parte del Poder Ejecutivo y en función de eso dar un paso más si hiciera falta. Yo soy de la idea de que las cosas se tienen que hacer en el momento preciso, ¿no? Respecto a las comisiones investigadoras, así como no tuve ninguna duda en que al escándalo de la estafa Libra, por la contundencia y por la participación directa del presidente de la Nación en la difusión de esa estafa, correspondía el mecanismo del juicio político inminente para llevar adelante la investigación. Creo que alrededor de todo esto hay pasos que se están dando en estas horas. Y tenemos una causa judicial que al menos por la información que tuvimos sobre el fin de semana que pasó, está muy activa, ¿no? Yo creo que hay que avanzar con los pedidos de informe, hay que ver si lo traemos a Lugones al recinto. Si no va a la Comisión de Salud, nosotros vamos a avanzar en la interpelación sin lugar a dudas. Hay muchas cosas por decir respecto a todo esto y por aclarar todo esto en un momento donde el gobierno está absolutamente confundido en el esquema de defensa, ¿no? Pasaron horas y horas y no supo en ningún momento unificar qué decir y qué hacer respecto a las coimas en discapacidad. Y yo creo que eso tiene que ver con algo que en tu propio programa, aquí mismo yo dije, hace ya algunos meses había pasado la estafa Libra, y yo dije que íbamos camino al gobierno más corrupto de la historia argentina. Y en aquel momento te mencionaba el caso Cuader, los alimentos de desarrollo social, te mencionaba algo que sigue dando vuelta y que lo tratan de emprolijar, pero creo que va a volver a salir complicada, que es la licitación de la hidrovía. Sigan prestando atención a la licitación de la hidrovía, porque los actores son los mismos que estaban en la licitación que fracasó anteriormente, que tuvieron que tirar para atrás, y los actores son exactamente los mismos. Aparecieron ahora las coimas en discapacidad, todos los rumores que hay alrededor de PAMI y ANSES. Bueno, me parece que todas estas cosas hay que ponerlas definitivamente sobre la mesa, y también creo que la Argentina merece un debate a fondo sobre la ética pública, ¿no? Sobre todo lo que hay que hacer para evitar cualquier tipo de corrupción cuando se ejerce el gobierno, ¿no? Sí, se sumaron aparte las valijas, las denuncias alrededor de las contrataciones de la empresa de seguridad de los Menem. Y siempre con un tufillo de servicio de inteligencia merodeando todo eso, ¿no? Viene mucho barro esa información. O te aparece este muchacho Escaturice, el actual dueño de Flybondi, con las valijas para tal evento, vinculado a estos foros de ultraderecha que está viendo en todos lados. Aparece la misma persona como un nexo con los Estados Unidos y con el FBI. Bueno, todas estas cosas que son bastante fuleras, que yo creo que le están haciendo a la Argentina retroceder muchos casilleros. De todas maneras, todo esto hay que ponerlo en clave de cosas que sean entendibles para la ciudadanía, ¿no? Y creo que eso es importante respecto al tema de las coimas vinculadas a la discapacidad, porque les cuestionaban las pensiones,
los auditaban para ver si los papeles lo tenían en regla, obligaban a que hicieran las personas con discapacidad 200, 300 kilómetros para ir a un lugar a hacerse los estudios, le mandaban carta de documento, le bajaban determinadas prestaciones, con la idea de una supuesta transparencia de un área que ahora termina siendo el eje de las coimas, ¿no? Entonces me parece que esas cosas es lo que hay que tratar de transparentar a la ciudadanía, que necesita claramente salir de este ahogo económico cotidiano que está generando este gobierno. Germán, en este caso, como en otros, aparecen salpicados Karina, Lule, Menem, también aparece Martín Menem, que es presidente de la Cámara de Diputados. ¿Te parece que está en condiciones de seguir siendo presidente de la Cámara? ¿Habría que pensar en diciembre en la preparatoria? Nosotros la última vez ya no lo votamos. Hubo un acuerdo en la primera composición, en finales de noviembre, principio de diciembre del año 2023, con un gobierno que comenzaba. Nosotros dimos todos los argumentos y los motivos por el cual no lo acompañamos en este segundo año de gestión. Es mala la gestión de la Cámara de Diputados, además te digo. Olvídate de todos estos elementos que vos estás mencionando y que tendrán seguramente su derrotero por estas horas. Tanto Martín Menem como su primo Eduardo Lule Menem andan intentando dar explicaciones de lo inexplicable, ¿no? Pero si vos corres todo eso, la gestión parlamentaria es horrible. Comisiones que todavía no se han puesto en marcha, autoridades que no se han definido, un recinto absolutamente desordenado cada vez que se abre una sesión, una impericia para llevar adelante las sesiones. Y me parece que cambió el clima político adentro del recinto de la Cámara de Diputados y tampoco se han dado cuenta, ¿no? Estos bloques que antes estaban distantes de establecer puente de articulación con el peronismo, que hoy lo establecen sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de problema. Gobernadores que en algún momento sirvieron para generarles mayorías parlamentarias que hoy votan con nosotros. Entonces me parece que hay además de los escándalos de corrupción, creo que además hay una impericia en llevar adelante la Cámara que además obstaculiza el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Es como una versión parlamentaria de lo que pasa en el Ejecutivo y lo que pasa a puertas afuera. ¿Y por qué debería ser distinto, no? Si hay un desorden en la Casa Rosada de hace mucho tiempo, si uno ve que estas internas en las que ellos mismos están metidos puertas adentro son absolutamente caníbales. Bueno, me parece, pero creo que, insisto, todo esto hay que ponerlo en clave de lo que viene, que es una elección trascendente como la elección de octubre, donde tenemos que tratar de que con mucha simpleza, pero también con mucha sinceridad, nosotros podamos hablarle a todos los argentinos y argentinas, decirle qué es lo que está en juego y por qué es importante que nos acompañen, ¿no? Hablando justamente sobre eso, sobre lo que viene, las elecciones, que nos queda poco tiempo. Primero, ¿cómo ves la lista de unidad que armó el peronismo con Agustín Rossi, referente del espacio que perteneces? Segundo lugar. Bueno, me parece que fue muy importante haber logrado la unidad en la conformación de nuestra lista. Yo he participado mucho en cierre de lista, en algunos nos ha ido más o menos bien, en otros nos ha ido más o menos mal y uno sabe que siempre se genera algún cimbronazo. Ojalá que tengamos la capacidad de con mucho diálogo y con mucha tolerancia poder hablar con todos los compañeros y compañeras y sumarlo en una elección que es muy importante. Yo quedé muy satisfecho con la lista por lo que significa no solamente Karen Tepe en términos personales, sino el acuerdo que venimos teniendo en todo el proceso electoral de este 2025 con Ciudad Futura, impulsado mucho del Departamento Rosario, que lo venimos trabajando hace tiempo. Creo que la figura de Agustín Rossi es trascendente, muy trascendente por su trayectoria, por su experiencia. Figuras también con compromiso en sus localidades como la compañera Borgata, Alejandrina, de Villa Constitución, concejal actualmente, el rol de Oscar Cachi Martínez en Santa Fe, la oportunidad de tener a una actual concejala como Fernanda Gigliani, a una ex concejala como Silvana Teiza, al intendente de Pérez, Pablo Corsalini, al secretario general de Sanidad, a Javier Ojeda. Digamos, es una lista donde cualquiera podría haber encabezado tranquilamente la nómina y eso es importante. Y creo que pasado el cierre de lista, procesando políticamente lo que haya que procesar, resguardando las relaciones humanas. Yo soy de lo que cree que hay que cuidar las relaciones humanas en los cierres de lista porque es lo que después cuesta un poquito más cicatrizar. Bueno, creo que lo que tenemos que hacer es, que ya se empezó a hacer este fin de semana, es poner a toda la militancia con mucho dinamismo, ¿no? Va a ser una elección rara, no va a alcanzar con tener una presencia en una esquina o con tener una determinada volanteada. Vamos a tener que
tomar la iniciativa militantemente de ir a la casa de cada rosarino y rosarina y decirle qué es lo que está en juego, sumar para eso la mayor cantidad de compañeras y compañeros. Así que bueno, hay mucho por hacer y creo que tenemos una muy buena lista, una clara situación de adversario de Javier Milei, donde a muchos con eso le va a alcanzar, pero a muchos, rosarinos y rosarinas, en nuestro caso que nos toca militar acá, vamos a tener que agregarle a eso más elementos. Por eso yo digo que esta no es solamente la lista que va a ser la lista que exprese la resistencia a Milei, sino que tiene que ser la lista que exprese la reconstrucción de una esperanza en la República Argentina. Y bueno, ojalá que lo podamos lograr con Fuerza Patria en Santa Fe y en todos los lugares de la Argentina. Germán, gracias por venir hoy a Mesa de Testigo. No, gracias a vos. Quédense, hacemos una pequeña pausa y ya volvemos con más Mesa de Testigo.